Ahí estaremos apoyándote en el chat, respondiendo dudas, preguntas e inquietudes. Bueno, señor. Listo, Vale. muchísimas gracias. Porfa, me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, señora. Correcto, se ve perfecta, mi profe. Listo, vale. Muy buenas tardes nuevamente. Profe Lucía, muchísimas gracias por darme paso a este maravilloso espacio. Me encanta nuevamente estar aquí y espero que este ratito pues logremos enriquecer un poco más y fortalecer todas nuestras habilidades respecto a todo lo que tiene que ver con la parte de lectura crítica. Hoy venimos con nuestra segunda sesión. La primera sesión tuvo que ver con el tema de lectura. Hoy venimos con el tema de la escritura. ¿Listo? Entonces, la sesión de hoy se llama La escritura es la pintura de la voz. Es un nombre muy, me parece lindo, motivador, ¿sí? Creativo. Y digamos que de esa manera debe ser la escritura para nosotros. La escritura es otra forma y otra manera que el ser humano tiene para expresarse. Entonces vamos a iniciar con el propósito de este encuentro. Entonces el propósito de este encuentro, de este rato que vamos a estar aquí, es pues, de manera consciente reconocer la importancia de la escritura en general y de la importancia de la escritura universitaria. Cómo la escritura es parte importante de nuestro proceso académico y de aprendizaje, ¿sí? De enseñanza-aprendizaje, porque no es solo para ustedes, sino también para nosotros, los docentes, un medio muy importante para, digamos que para nuestro medio y nuestro entorno académico. La escritura la podemos llevar a cabo, así como lo hicimos en la primera sesión, hablando de la lectura. La escritura la podemos llevar a cabo, la podemos, diciéndolo así, practicar, podemos tenerla como un medio donde damos el esbozo de nuestros pensamientos, de nuestros conocimientos, de manera práctica a través de los diferentes ejercicios que nosotros podemos encontrar en X, Y, dimensión, disciplina, curso, actividad, ¿sí? Todo lo que está hecho en nuestra universidad, ¿sí? Todo lo que está construido, todo ese andamiaje y digamos que todo sobre lo que está construido nuestro currículo, nuestra vida integral y demás con la UNAD, precisamente está con el fin y la escritura o sea, lo que buscamos nosotros, por ejemplo, en este espacio, es que ustedes desarrollen competencias, ¿sí? Que ayuden a mejorar sus procesos de enseñanza, de aprendizaje y que nos ayuden y nos encaminen de mejor manera a la investigación. Y de igual forma, todo esto que yo les acabo de decir también se ha promovido por ustedes y por toda la comunidad académica de la UNAD. ¿Listo? Entonces vamos a continuar acá. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Siempre, y lo decía en la sesión anterior, siempre o es importante que cuando vamos a comenzar, digamos, a explorar, siempre que estamos en una clase, en una sesión, en un taller, en un conversatorio, el espacio, digamos, de interacción social, ya sea educativo o de X tema, siempre es importante como darle una introducción a las personas y que empiecen a sentirse incómodos con el entorno. Entonces, por lo general, se hace una exploración de saberes o una actividad rompehielo que nos permita saber qué tanto tenemos nosotros en nuestro interior de lo que se va a hablar en la sesión. Y pues al final, que esto se enriquezca mucho más. Luego vamos a hablar de qué es la escritura, qué caracteriza la escritura académica, qué elementos o los elementos que
constituyen los textos, conocerlos, cuáles son, identificarlos. También conocer los diferentes, lo mejor dicho, hacer un comparativo entre los textos universitarios y los textos cotidianos. Vamos a revisar cómo es ese proceso de preescritura, o sea, antes de sentarnos a escribir qué debemos hacer o qué método, qué estrategia podemos utilizar, como lo muestra aquí, hacer un proceso de preescritura, ¿sí? Vamos a tener un ejercicio pequeñito, práctico, donde ustedes van a hacer un relato autobiográfico. Luego, esto nos va a llevar a revisar los tipos de escritura que podemos encontrar. Vamos a hacer otro ejercicio práctico y, por último, vamos a mirar, tenemos expuestas las referencias bibliográficas importantes y significativas que fueron la ayuda y la base para la construcción de este espacio que tenemos el día de hoy. Entonces, antes de encontrar este cuadrito, de hablar de este esquema, más que cuadro, de este esquema, yo quiero saber, pueden ser 2, 3 personas, que me cuenten desde su punto de vista, desde lo que entienden, qué es la escritura. Entonces, si alguien quiere contarme, porfa, levanta la manito, abre su micrófono, también lo pueden hacer a través del chat. Entonces, porfa, yo los voy leyendo también aquí al mismo tiempo. Entonces, ¿quién me quiere contar rápidamente qué es la escritura? ¿Qué consideran que es la escritura? Es proyectar nuestras ideas. Proyectar nuestras ideas, no me di cuenta. Ah, Brandon. Ok, Brandon. Gracias. Proyectar nuestras ideas, sí, es un medio por el cual podemos proyectar nuestras ideas. Andrés Felipe nos dice, es la forma de expresión y de comunicación con la cual podemos plasmar historias, relatos, etc. Lizeth Natalia en el chat nos dice, forma de expresarnos. Una forma de expresarnos. ¿Listo? ¿Alguien más quiere contarnos? Nicole Valentina Hernández. Medio de comunicación y representación de nuestro pensamiento o entendimiento de un tema. Listo, vale. Muchísimas gracias por esa interacción inmediata y eso nos muestra que están muy motivados y que están muy interesados en todo este bonito espacio. Listo, entonces nos vamos a devolver aquí, bueno, me devuelvo yo aquí a la presentación. Y entonces, vamos a mirar qué tan cerca, qué tan lejos estamos de una formación de concepto, tanto técnico como a través de diferentes autores y personas que se han dedicado a indagar y a contarnos qué es la escritura. Entonces, digamos que este esquema inicia con una imagen, yo creo que muy común para todos. ¿Quién no ha leído Mafalda? No sé, Mafalda es, digamos que una de las historietas icónicas que casi todo el mundo, creo yo, me atrevo a decir que inclusive las nuevas generaciones en algún momento han visto algún fragmento o alguna parte de las historietas de Mafalda que son para mí a veces reflexivas, controversiales, interesantes y bonitas también. Entonces Mafalda, con esta imagen de Mafalda, podemos hablar que escribir, primero, ¿qué es? ¿Qué es escribir? Más que, digamos que técnicamente lo podemos tener dentro de un medio de comunicación, ¿sí? Uno de los medios que utiliza el ser humano para comunicarse, pero también, o puede ser al mismo tiempo un canal, un instrumento, como lo dice acá el esquema, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que
comunicarnos, cuando nosotros nos comunicamos, continuamente también estamos aprendiendo, ¿sí? Y escribir es un medio de comunicación que se utiliza como un instrumento de aprendizaje, ¿sí? Porque pues no es solo el hecho de, el aprendizaje no solo se da en un entorno donde alguien expresa su pensar, nos orienta sobre algo de manera oral, a través de la oralidad y demás, sino que a través de la escritura podemos encontrar ese aprendizaje, ¿sí? Escribir se puede definir como. ¿Cómo podemos definir la escritura? Como un conjunto de actividades que se realizan al elaborar un texto. Así como hablábamos, diciéndolo así, de las estrategias, de las diferentes formas en las cuales nosotros podemos, o técnicas, herramientas que nosotros podíamos utilizar para leer, la escritura también tiene diferentes técnicas, herramientas, maneras, que podemos llamarlas actividades para elaborar un texto, ¿sí? Digamos que a veces se nos dificulta escribir porque no sabemos con qué iniciar, ¿sí? Entonces aquí es donde vienen estas herramientas y estas diferentes técnicas que podemos utilizar para empezar a desarrollar esa habilidad de escribir y de escribir de manera coherente, de manera organizada, de manera clara, ¿sí? Para que el lector, para que quien me lea, pueda entender o tenga la certeza de que lo que estoy expresando, las otras personas conozcan, puedan saber bien o puedan tener al menos una idea de lo que yo quiero expresar y decir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos la escritura? Como un conjunto de actividades que podemos realizar o diferentes técnicas que podamos utilizar antes de escribir un texto. ¿Qué me permite la escritura? Como ustedes lo dijeron previamente, no estamos lejos de lo que nos está mostrando aquí técnicamente este esquema, ¿sí? La escritura nos permite expresar un conocimiento, expresar emociones, sentimientos, ¿sí? Que, digámoslo así, que no, la única manera no es la oralidad o no son las expresiones a través, se me acaba de escapar la palabra, el lenguaje del corporal, no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal, es el único medio donde podemos expresar emociones y sentimientos. La escritura también es un medio para expresar emociones, sentimientos y conocimiento, ¿sí? Y pues por ende, como es un medio de comunicación, como lo dijimos previamente, pues nos permite una interacción con otros, ¿sí? Con otros, y es el canal que nos permite conectar y enriquecernos también de otros, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a conectar la escritura en general? La vamos a conectar con la escritura académica. Es importante saber o conocer qué es esa escritura académica, qué la caracteriza, ¿sí? Entonces, la escritura académica la podemos definir como esa manera donde se plasma, donde se puede develar, digamos que un proceso investigativo, como lo dice acá, o se puede dar como un proceso investigativo que tiene una estructura, que tiene unas normas propias, ¿cierto? Que le permiten tener esa identidad de escritura académica, ¿cierto? Que digamos que esta estructura propia o estas normas propias, de acuerdo a la disciplina, asimismo son, digamos que sus características y su forma de identificarla, y que tiene una finalidad de construir, o más de construir y de producir conocimiento,
¿sí? Entonces, la escritura académica podemos definirla como un medio un medio investigativo, puede ser un medio o puede, sí, digámoslo así, un medio investigativo o de expresión humanista, ¿cierto? Que tiene una estructura, que tiene un protocolo, que tiene una forma ya definida que la caracteriza frente a otras y que tienen una finalidad o su objetivo es construir conocimiento. Esa es la escritura académica. Entonces, dentro de la escritura académica, los textos académicos tienen dos propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Primero que todo, exponer y explicar X o Y tema que sea, digamos, netamente académico. Y que ese tema, al exponerlo y al explicarlo, también genere unos argumentos. Porque como estamos hablando, estamos involucrando el tema investigativo, recuerden que podemos encontrar lecturas, como lo hablábamos la sesión anterior, que nos dan esa oportunidad de argumentar de acuerdo al propósito del autor, ¿cierto? Que después nos lleva a un pensamiento crítico, ¿sí? Frente a estos argumentos. Entonces, la escritura académica tiene ese propósito, esos dos propósitos, exponer y argumentar, ¿cierto? Y obviamente explicar. Podemos encontrar que en la escritura académica es normal que existan ciertas dificultades, lo que yo les decía, ciertas dificultades, a veces nos es difícil empezar a escribir. Podemos tener inclusive el tema, pero no sabemos cómo abordar el tema, ¿cierto? Entonces esas dificultades, digamos que son muy normales al momento de elaborar un texto. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades? Es importante tenerlas en cuenta, que las identifiquemos para empezarlas a trabajar y a mejorar. Entonces, una de las dificultades es no tomar en cuenta el lector. Digamos que la escritura es un medio de comunicación y me permite expresarme, pero si yo escribo, debo tener en cuenta que yo quiero que alguien me lea, ¿sí? Así a veces, porque puede ser que a veces escribamos para nosotros mismos. Nosotros estamos escribiendo, pero pues vamos a ser nuestros propios lectores también, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante que cuando escribimos, identificar hacia quién voy a escribir, ¿sí? Digamos que tenemos el tema, pero ese tema está dirigido a quién, a qué tipo de lector. Entonces, es importante tener en cuenta el lector al momento de escribir. Entonces, a veces pasa que escribimos, pero no tenemos en cuenta el lector, ¿sí? Entonces, escribimos de una manera que nosotros creemos que nos entienden, porque digamos que es nuestro propio lenguaje, pero a veces nuestro propio lenguaje no es el mismo lenguaje a quienes posiblemente puedan leer mi texto, ¿sí? Otra dificultad que se puede presentar al momento de elaborar un texto es desaprovechar el potencial epistémico del escribir. Cuando hablamos de epistémico, ¿alguien me puede dar una idea chiquita o la idea que tengan sobre epistémico? ¿Sabemos qué es esa expresión o esa palabra epistémico? ¿Quién me puede contar? Por el chat, también los leo. Si tienen idea de epistémico, epistemología. El significado de las palabras. Sí, ¿qué idea tienes? Pues, de epistémico, pues eso mismo,
Dime, discúlpame que no te escucho bien. Define un término sistémico. No sé, no te entendí bien, no sé si soy la única. Profe, yo tengo entendido que el concepto de epistemología básicamente varía desde el origen, como desde el origen de las palabras. ¿Puedo comprender algo así? Sí, tiene que ver, sí señor. Muchas gracias. Aquí en el chat nos dice que es una teoría que nos lleva a la verdad. Es una corriente filosófica. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es una corriente filosófica? Es como cuando hablamos de epistemología. Creo que tiene que ver más bien como una característica del lenguaje, no tanto como una corriente filosófica. Del lenguaje me refiero, Sí. puede ser escritura, en el caso de la escritura, algo epistemológico. Por ejemplo, no sé, una teoría, hablando de filosofía, una teoría filosófica podría ser, ¿no?, que es algo epistemológico, pero no necesariamente que porque es epistemológico tiene que ser filosofía, no. Es como más bien una característica. Ok, muy bien, sí señor. ¿Alguien más? Una rama de la filosofía que estudia el conocimiento y su naturaleza. ¿Lo encontraste? ¿Esa definición o es tuya? Se puede decir que la epistemología, profe, es como un estudio, ¿cierto? Que estudia Ajá. la naturaleza, digámoslo así, una posibilidad, un alcance de los fundamentos, sea básicamente en cualquier objeto, ¿no? Puede ser un texto, o una historia, o una biografía, o un origen, o en muchos casos. Sí, señor, muchas gracias. Por aquí Eric nos dice sí, porque es un estudio. Sí, inclusive podemos encontrar en algunas carreras, si no estoy equivocada, epistemología de, por ejemplo, epistemología de la educación, ¿sí? Epistemología de la pedagogía, por ejemplo, ¿sí? Hablo desde mi, digámoslo así, desde mi profesión, desde mi carrera, desde mi licenciatura, que podemos encontrar algunos cursos así. Entonces, si hablamos epistémico, entonces es de pronto darnos la oportunidad de hacer ese estudio de otros autores, ¿cierto? De otras teorías que han hablado del tema que yo quiero tratar, ¿cierto? Entonces es ese recorrido, hacer ese estudio de ese recorrido que se ha hecho sobre el tema, que otros han hecho sobre el tema, ¿cierto? Entonces, potencial epistémico. Entonces es hacer ese estudio, diciéndolo así como esa revisión de autores, de teorías, de propuestas, de artículos sobre el tema, ¿sí? Desde un tiempo para acá nosotros decidimos qué línea de tiempo le queremos dar, ¿sí? Entonces, a veces nos pasa que desaprovechamos eso, ¿sí? O que de pronto tememos escribir lo que otro ya escribió, entonces de hacer como, de no crear, sino de transcribir. Y digamos que nos perdemos la oportunidad de revisar y mirar el punto de vista, la perspectiva de otros. Otra dificultad puede ser revisar solo lo superficial del texto, ¿sí? Entonces, hay personas que necesitan de releer el texto, ¿sí? Y pues no sé, a manera personal o desde lo que yo hago, a veces es chévere leer lo que uno está construyendo, lo que otra persona lo escuche, ¿sí? Porque a veces lo que nosotros nos parece que está bien o que no tiene un error de forma, por ejemplo, que puede ser la puntuación, la ortografía, ¿sí? La coherencia,
otra persona nos puede ayudar como a tener una visión distinta. A veces no podemos ver nosotros mismos eso, entonces otra persona nos puede ayudar. Entonces, cuando hacemos una revisión superficial del texto, pues nos perdemos la oportunidad de, digamos que cuando nos equivocamos aprendemos. Entonces, si tenemos fallas y no las corregimos, pues nos perdemos esa oportunidad, ¿sí? Otra dificultad es postergar el momento de empezar a escribir. Siempre sabemos, bueno, que nos dejaron un ensayo, ¿sí? De X o Y tema, y resulta que el tema nos puede pasar que no conecta mucho conmigo o que casi no me gusta, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo que escribirlo, que tengo que construirlo, pero como no me apasiona y si no tengo mucho conocimiento del tema, digamos que a veces nos va a dar como más pereza empezar. Entonces, entre más lo posterguemos, pues más nos vamos a demorar y va a llegar el día en que tenemos que entregarlo y pues ya nos perdemos la oportunidad de dar una producción y de sorprenderse en ustedes mismos de hasta dónde pueden llegar en la escritura. Entonces, a título personal, cuando a mí me pasa algo así, dicen que hay un dicho, al mal paso buena prisa, algo así, si no estoy mal. Entonces, pues no quiere decir que sea malo, sino que a veces, pues cuando nos ponen en este momento, hablando de la escritura, cuando tenemos que escribir de algo que no nos gusta o de algo que no conocemos muy bien, pues es mejor hacerlo y arrancar de una vez. ¿Qué tal que nos permita abrirnos, cierto? Que nos permita abrirnos, que nos permita conocer otras cosas, ¿sí? Que nos estemos perdiendo de esas cosas, ¿sí? Entonces, a veces postergamos y postergamos y no nos damos la oportunidad, ¿sí? O qué tal que resultemos siendo muy buenos, ¿cierto? Muy buenos y no nos estemos dando la oportunidad en ese tema, ¿cierto? Bueno, esas son las dificultades, digámoslo así, comunes que podemos encontrar. En la parte de arriba, entonces, encontramos que al escribir, cuando hacemos ese ejercicio, ya desligándonos un poquito de la escritura académica, cuando hacemos simple y llanamente ese ejercicio de escribir, debemos tener en cuenta, digamos que 3 pasos, bueno, aquí nos regalan esas 3, digamos que esas tres maneras o ese proceso, diciéndolo así, básico para empezar a escribir, que es la planificación, elaboración de borradores y revisión del texto. Personalmente, digamos que a mí se me facilita más crear, cuando tengo que escribir algo, hacerlo a mano. Tener un papel y hacerlo a mano, inclusive en la planificación. Hay personas que se les facilita directamente digital, ¿sí? Personalmente no, sé que a veces es doble trabajo, pero digamos que conecto más con eso. Cada quien, digamos que cada quien lo aplica a su manera, ¿no? La sesión pasada hablamos que inclusive con el tema de la lectura podemos conectar con otro tema que se llama estilos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy muy visual y muy kinestésica, o sea, con todo lo que tenga que ver con movimiento, conecto más. Entonces, yo creo que por esa razón, al momento de escribir, se me facilita más tomar ese ejercicio, tener el ejercicio de lápiz, papel, escribir, inclusive tachar, volver. A mí ese ejercicio me despierta y me abre más la mente al momento de escribir. Entonces, cuando planificamos, entonces aquí nos dice, cuando vamos a hacer ese proceso de planificación, conectándolo con lo que hablábamos ahorita, es hacer lecturas previas, búsquedas previas, de manera digital en la red, ¿cierto? Sobre el tema o consultar algunos libros en físico,
que yo crea y considere que pueden aportar al tema sobre el cual yo voy a escribir. Luego vamos a buscar el propósito, planificar qué propósito tiene mi texto, ¿sí? ¿Qué nicho, a qué lector potencial apunta mi texto? Y cómo voy a organizar mi escrito. Entonces recuerden que los textos tienen una organización básica. Digamos que eso en un momento dado, inclusive en el colegio lo vimos. Yo lo recuerdo mucho y aquí tengo que decirles, agradezco muchísimo. Para mi pregrado fue relevante y fue significativo el aprendizaje que yo tuve cuando me enseñaron a escribir de manera académica, ¿sí? Lo aprecio mucho porque lo aprendí en el colegio y lo recuerdo muchísimo y me ha servido, no se imaginan cuánto para mi pregrado y para mi posgrado. Fue muy importante. Entonces, porque allí yo aprendí a organizar el escrito, a organizarlo, a entender la estructura de ese escrito y asimismo organizo mis ideas y empiezo a plasmarlas, ¿sí? De acuerdo a esa estructura que debe tener. Eso en cuanto a la planificación. Cuando hablamos de elaboración de borradores, es lo que yo les digo, cuando yo me siento, por ejemplo, yo en el papel, ¿cierto? Y empiezo a dejar fluir, a empezar a colocar, ¿sí? Lo que yo sé, lo que quiero expresar, lo que me va fluyendo sobre el tema, ¿cierto? Y le voy buscando coherencia y le voy dando esa coherencia para que ese texto sea lo más comprensible. Entonces, es importante y no está mal elaborar borradores, ¿sí? De la manera que ustedes quieran. Por último, hacer una revisión del texto. Entonces, ya cuando tenemos esos borradores, entonces paso, cuando ya lo tengo, con tachones y todo, hablo de que yo lo tengo con tachones, con ideitas así puestas, superpuestas y demás. Entonces voy a revisar el texto, ¿sí? Y yo misma reflexiono, o yo mismo, pues ustedes en sí reflexionan sobre el texto y buscan el estilo y la claridad. O sea, de qué manera quiere que se vean su texto, ¿sí? Como les digo, pueden inclusive otra persona que los escuche o que les lea su texto y les ayude como a esa construcción. Bueno, entonces, venimos acá. Vamos a hablar de la escritura. Bueno, vamos a relacionar esto con la escritura académica, que ya lo tocamos ahorita. Entonces, en la escritura académica, cuando ya lo llevamos a ese, digamos que a esa dimensión específica, a ese espacio específico, ¿cierto? Podemos tomar que la escritura académica puede ser un proceso cognitivo complejo, como nos dice acá la presentación. Entonces, ese proceso cognitivo complejo, bueno, lo llamamos así, porque al momento de escribir o al momento de ser conscientes que vamos a hacer una producción académica, debemos tener en cuenta lo que hemos venido hablando, después de hacer una revisión documental, de enriquecerme en esa parte. Entonces, es empezar a construir, pero a construir de manera con unas normas específicas, incluyendo la parte ortográfica, la parte cuando hablamos de coherencia y cohesión, que debemos tener en cuenta, por ejemplo, unos conectores para que mi idea conecte, mi idea principal conecte con las secundarias, que de acuerdo al tipo de texto que yo vaya a crear, por ejemplo, entonces tenga las palabras adecuadas,
¿cierto? Que no vaya a caer en el error de la redundancia, de repetir palabras, ¿cierto? De tener muletillas, lo digo yo, así como tenemos muletillas al momento de hablar, podemos tenerlas en la escritura, ¿sí? Entonces, la escritura académica es un proceso cognitivo complejo y debemos ser conscientes de ellos, que tienen unos aspectos formales. Por ejemplo, que si yo voy a escribir un texto, entonces hoy día, ¿qué voy a tener en cuenta? Normas APA, normas ICONTEC, ¿sí? A eso nos referimos cuando vamos a hacer una producción académica, ¿sí? Que si yo voy a construir un artículo para en una revista indexada, cada revista tiene sus protocolos y, digamos, sus normas. Entonces, no, que el artículo debe ser escrito en normas APA o la referenciación debe ser en normas APA o normas ICONTEC, ¿cierto? O que puede ser referenciación en normas APA y su forma en normas ICONTEC, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aspectos formales, es como ese tipo de aspectos que debemos tener en cuenta al momento de escribir, ¿cierto? Buena cohesión. Ustedes saben que cuando hacemos un texto académico, en algunas ocasiones, dependiendo del tema, cuando hablamos de buena cohesión, pues que sea mi texto muy claro, ¿sí? Que el lector tenga la facilidad de entender lo que yo le estoy mostrando sobre el tema que está escrito el texto. Y como lo hablábamos, esa cohesión se la da tanto los conectores como la puntuación, porque a veces se nos olvida puntuar, entonces escribimos y podemos escribir muy bonito, pero se nos olvida ponerle coma, se nos olvida ponerle punto y coma o punto seguido, inclusive el tema de las tildes, ¿cierto? Yo sé que es difícil y digamos que como en la práctica cotidiana, hoy día inclusive cuando escribimos por WhatsApp o por cualquier red social, entre más corto, más le quitemos. Inclusive hay personas que hablan ahorita con emojis, no sé cómo lo hacen, pero hablan mucho con emojis. Yo personalmente no puedo. Entiendo algunos, pero otros no. Inclusive nos acostumbramos tanto a esa escritura cotidiana y a esos modismos que se nos olvida, digamos, que la base con la que aprendimos, ¿sí? Inclusive nosotros, nuestro idioma español no lo utilizamos al 100%, utilizamos una parte. Y pues cuando conversamos con personas de otros lados, el español es muy difícil de aprender, es de las lenguas más difíciles de aprender por su riqueza, digamos que, ¿cómo lo llamamos? Esa riqueza que tenemos nosotros en cuanto a tiempos y a diferentes maneras que tenemos de expresar las cosas. Y lo golpeamos tanto con nuestros modismos que se nos olvida como la raíz, ¿cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, una buena cohesión nos juega una mala pasada, ¿sí? Porque a veces escribimos como si estuviéramos escribiendo en nuestra cotidianidad y se nos olvida que es algo académico. Entonces, yo sí les recomiendo. La sesión pasada hablábamos de la lectura. Digamos que una parte importante de esa lectura nos da y nos enriquece en cuestión de, nos enriquece verbalmente, ¿sí? Cuando hablo verbalmente, tiene que, es en cuanto a todo, ¿sí? Hay verbos que no conocemos o que los hemos utilizado y los hemos utilizado mal. En cuanto al manejo de artículos, de adverbios, ¿cierto? En cuanto a la puntuación, cuando hacemos una idea, entonces, cuando es una oración, una frase y cuando la convertimos en una idea o si una frase es una idea, ¿cierto? Olvidamos esto. Entonces, la buena cohesión, entonces es importante hacer una revisión de esta información. Cuando yo comunico ideas claras, pues está muy conectado con el tema de cohesión
que me va a dar la oportunidad de hacer mi texto que se comprenda de manera fácil. Claves y criterios del texto. Entonces, cuando hablamos de claves y criterios del texto, es importante que cuando escribimos tengamos claro cuáles son los puntos o en qué momentos de mi escritura el lector va a tener en cuenta o va a poder encontrar lo que yo quiero que sepa, ¿sí? La idea principal o la síntesis de todo lo que yo quiero saber y lo que yo concluyo. Por ejemplo, ¿sí? Que mi texto, o bueno, en este caso en la escritura académica, podemos encontrar o pueden tenerse en cuenta factores personales, afectivos y sociales, dependiendo sobre lo que yo vaya a escribir o la disciplina en la que yo esté escribiendo, ¿sí? Pues si es un texto científico y estamos hablando netamente de datos o estamos en el texto mostrando netamente datos, pues esto es mucho más fácil de comprender. Pero si estamos haciendo textos enfocados, por ejemplo, en las ciencias humanas, en psicología, sociología, en la misma educación, ¿sí? Que ustedes saben que son temas que están inmersos, están permeados por el ser humano. Entonces nosotros somos un ser complejo, ¿no? Y podemos encontrar en esa escritura XY significados o ideas subjetivas que a veces son difíciles de comprender a primera vista, ¿sí? Que hay que leer de manera muy consciente, como yo lo he escuchado, concienzudamente. No sé si es válido decirlo así, pero hay que ser muy conscientes para poder como captar este tipo de cosas. ¿Listo? Esto en cuanto a la escritura académica, estos son, digamos, que los puntos importantes que debemos tener en cuenta al momento de escribir de esa manera. Entonces, hay unas características en la escritura académica que me permiten identificarla o caracterizarla fácilmente. Entonces, esa escritura académica surge de unas ideas que pueden surgir de una lectura previa, ¿sí? De una búsqueda de diferentes conceptos o de ampliar lo que yo tengo para poderlo develar de la mejor manera. Que esa escritura va a generar una discusión de ideas, ¿sí? Que va a generar esa inquietud en el lector y que por ende pues debe tener una organización de esas ideas, ¿cierto? Para poder comprender qué tipo de texto estoy construyendo y asimismo a quién estoy dirigiendo mi texto, ¿sí? Y por ende, pues esto nos permite tener una revisión global del texto, ¿sí? Donde yo puedo encontrar, digamos que, diferentes elementos que pueden mejorarla, ¿sí? O que definitivamente no están, no estoy enfocando lo que estoy escribiendo a lo que realmente quiero o a lo que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces, con esto, revisando esas características de la escritura académica, nos permitimos ver que hay unos elementos importantes al momento de escribir de manera general, lo que yo les decía previamente. Entonces, cuando hacemos esa planificación del texto y cuando empezamos a hacer esos borradores, pues lo primero que yo voy a hacer y voy a recordar, aparte del tema, después de haber hecho esa revisión epistemológica del tema, por ejemplo, que yo voy a escribir, entonces voy a empezar primero
con las ideas. Y resulta que las ideas son oraciones, son frases, ¿sí? Entonces aquí las oraciones vamos a tomarlo acá, un ejemplo, ¿cierto? Vamos a mirar un ejemplo de oración con este pequeño fragmento que tenemos acá. Dice: la lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. El leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos. Y aquí podemos tener, digamos que una idea, una oración. A veces tenemos el concepto de oración o de frase como algo muy corto, ¿sí? Porque digamos que cuando empezamos en ese proceso de aprendizaje en el colegio, pues lo más fácil para aprender una oración era hacer, digamos que una idea corta, ¿sí? Pero aquí tenemos un ejemplo de oraciones. Entonces las oraciones son las ideas que nosotros vamos plasmando, ¿sí? Sobre el tema. Y esas oraciones vienen a ser parte de algo que se llaman párrafos, que son, digamos, esos bloques, diciéndolo así, esos bloques de texto que nosotros vamos encontrando en los libros, en los artículos, ¿sí? Entonces, esos bloquecitos de texto que nosotros encontramos es un conjunto de oraciones. Entonces, resulta que cuando nosotros construimos un párrafo, como mínimo debe tener una idea principal y dos secundarias, ¿sí? Entonces, mínimo debe ser eso. Y viene conectado con el párrafo, vienen los signos de puntuación. Entonces, esto ya lo sabíamos previamente, pero se nos olvida. La función de la coma, la función del punto seguido, del punto aparte, del punto y coma, ¿cierto? Entonces, los signos de puntuación son relevantes al momento de construir párrafos. Es importante que recordemos que mínimo para un párrafo debemos tener una idea principal, dos secundarias, ¿sí? Y a veces construimos párrafos demasiado extensos que los podemos convertir en dos párrafos, ¿sí? Eso también debemos aprenderlo como en el ejercicio de escribir, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar qué nos hablan de párrafo. El párrafo constituye una unidad completa de información en sí misma mayor que la oración. Por ejemplo, yo hice ahí mal la pausa. La coma es una pausa dentro de la oración, ¿cierto? Entonces lo voy a volver a leer. El párrafo constituye una unidad completa de información en sí misma mayor que la oración, ya que debe poder transmitir un cúmulo articulado de información por sí solo. Entonces ahí yo tengo un punto final, entonces inclusive cambia la entonación al momento de leer, ¿sí? Y los signos de puntuación. Entonces aquí vamos a mirar diferentes usos del signo de puntuación. Acá tenemos en la primera parte: la institución ha implementado diversas iniciativas, como diálogos ciudadanos, talleres culturales, actos conmemorativos, entre otros. Aquí la coma me está dando pausas. En este caso también está dando a entender el lector, digamos, lo que va a encontrar relacionado con el tema, ¿sí? En este caso, lo que ha implementado, las iniciativas que ha implementado la institución, y el punto aparte, entre otros. Resulta fundamental que las iniciativas futuras resguarden la participación de las juntas vecinales, es decir, que los principales beneficiarios de los proyectos comunitarios sean también quienes los planifiquen. Acá encontramos un punto y coma, por ejemplo. Entonces, el punto y coma me permite
digamos que hacer una pausa en una idea, ¿cierto? Que conecta con otra, ¿sí? Y por lo general va seguido de una coma y de un conector, ¿sí? ¿Alguien sabe? Así una pregunta rápida. El punto y coma me permite cerrar, digamos que una idea que tiene relación, pero que no es literalmente igual a la otra idea que yo voy digamos que a escribir o a contarle al lector. ¿Quién me cuenta así rápidamente? Los leo también en el chat. ¿Quién me dice? O que se acuerde de la función del punto y coma, por ejemplo. Así lo busquen literalmente, mientras que vamos aquí hablando de los conectores. Es como para El punto y complementar la coma, idea. Dime. el punto y coma es consecuente a lo que se acaba de decir. Uh-huh. En tus palabras. O no sé si son tus En mis palabras. palabras es, por ejemplo, decir no, decir no. O sea, es el complemento de lo que yo acabo de decir, es lo que yo tengo entendido. Es el Diferente complemento de lo que yo acabo de decir. Ok, sí, o sea, diferente al punto seguido. Y cuando tú pones un punto seguido, pueda que lo que vas a decir después de esa idea tenga relación o hablas de otra cosa, ¿sí? Que el punto y coma sí te permite hablar o relacionar una idea y complementarla con la otra, ¿sí? No sé si alguien, muchísimas gracias, Norbey. Luz Maritza nos dice, no lo que cierra una idea es el punto y coma es otra pausa. Sí, es otra pausa, sí señora. Muchas gracias. Bueno, y cerramos aquí los elementos. Los conectores son importantísimos en la escritura en general y pues en la escritura académica son relevantes. Entonces yo sí les doy un consejo que nos vayamos enriqueciendo de los conectores. Ellos tienen una clasificación de acuerdo a lo que tú quieras expresar, de comparación, de adición, de relación, de causa, efecto, ¿sí? Entonces es importante que nos vayamos enriqueciendo en el conocimiento de los conectores. Se los digo por experiencia propia. Digamos que uno a veces pasa por alto cosas como el tema de los conectores y cuando ya tiene uno que entrar en materia de escribir, ahí es donde uno dice, ah, madre, ¿por qué no le puse cuidado a ese tema de los conectores? O porque no busco, ¿sí? O si lo hubiese hecho antes. Entonces yo sí les aconsejo el tema de los conectores. Saber de conectores les facilita y les enriquece mucho el proceso de escritura, ¿sí? Acá tenemos unos ejemplos, además, a la par, al mismo tiempo, aparte, a propósito, asimismo, de igual forma. Recordemos que cuando ponemos un conector, por lo general va una coma, ¿sí? Es una pausita y es como es esa frasecita o esa palabra que nos permite conectar una idea con la otra, ¿sí? Entonces yo sí les aconsejo que de manera autónoma, investiguemos, tengamos por ahí, digamos que la chivita y a veces la estemos revisando y nos pongamos como esa meta personal de aprendernos al menos 3 conectores de cada tipo. Empezar por eso. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Vamos a continuar acá. Buenas noches. Hola, buenas noches, sí. Confirmo, después de los conectores va una coma.
Siempre. Sí, señor, por lo general, sí, señor. Ok, Sí, gracias. va una coma y es importante conocerlo y saberlo. Me atrevería a decir que sí, siempre. ¿Sí? Profe, Va una una consultica. Señor, dime. Los conectores que tú nos acabas de decir, ¿hay más conectores o esos son los, digámoslo así, Muchos más. los que más utilizan en la escritura? No, eso es un ejemplo pequeñito, pero puedes Ya encontrar comprendo. muchos más, sí. Tú Listo, puedes profe, muchas encontrar, gracias. vale, y encuentras inclusive clasificados, ¿sí? Porque como les digo, hay unos conectores que son de adición, ¿sí? Que te van a permitir adicionar una idea más, que te permiten concluir, ¿cierto? Finalizar el texto. Otros que te permiten dar esa causa-efecto, ¿sí? Entonces, son muchos más. Estos son, digamos que un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a continuar aquí, pero antes, permítame un segundito. Y vamos a continuar aquí. Vamos a mirar entonces este tema, perdónenme un segundo, este tema de las diferencias que podemos encontrar entre los textos universitarios y los textos escolares, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos que unas categorías, ¿sí? Diciéndolo así. Entonces, en cuanto a conocimiento, en los textos escolares podemos encontrar un conocimiento a nivel general. Textos universitarios, vamos a encontrar un conocimiento particular, de acuerdo a la disciplina, de acuerdo a tu formación de pregrado, a lo que te estés formando, ¿sí? Enunciatario. Entonces, el enunciatario en un texto escolar, pues básicamente es el estudiante, ¿cierto? En los textos universitarios ya es especializado, porque como lo decimos, está enfocado a una disciplina, a un tema específico. El estilo. El estilo puede ser en el texto escolar de manera cotidiana, si es cotidiano. Y en el texto universitario ya es muy técnico, ¿sí? Inclusive en su verbo, las palabras que vamos a encontrar. La extensión. En los textos escolares los podemos encontrar cortos. No quiero decir que todos son cortos, pero digamos que la característica general es que son cortos. Los textos universitarios, largos. La secuencia textual, por lo general, en los textos escolares son narrativa, ¿sí? Es una secuencia textual narrativa predominante, pero no quiere decir que todos son así. En los textos universitarios, expositiva, argumentativa, ¿sí? Puede ser la característica más relevante que podemos encontrar en los textos universitarios. El género discursivo. En los textos escolares podemos encontrarlos de manera académico-instruccional y en los universitarios académico-científico. Recordemos que previamente hablamos de la escritura académica como un medio investigativo, ¿cierto? Un medio investigativo o que lleva al estudiante, al docente, a una producción académica. Entonces, por ende, pues tiene ese género discursivo académico-científico. Los paratextos. Entonces, cuando hablamos de paratextos, en los textos escolares es relevante y marcado el manual escolar, ¿cierto? O sea, manual escolar, dentro de lo que yo entiendo es como el tema, digamos que físico, tener la oportunidad de ese texto físico, ¿sí? En los textos universitarios, bueno, acá nos dicen fotocopias, pero pues hoy día podemos tener de manera digital también la disponibilidad del material, ¿sí?
La finalidad de la lectura. Entonces, en un texto escolar podemos encontrar como finalidad la formación de hábitos, apoyos teóricos o de construcción teórica, ¿sí? Y en los textos universitarios, digamos que la finalidad es el análisis y las relaciones intratextuales, ¿sí? Diciéndolo así, la finalidad es el análisis y digamos que le permite al lector conocer del tema y generarle también como una perspectiva y una discusión interna, ¿sí? Hablándolo como de otra manera. Esta comparación no la hace Arias García y R. Geo y Estupiñán de 2013, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, si lo quieren revisar, ahí pueden encontrar esa cita. ¿Listo? Entonces, llegamos a un ejercicio pequeñito que cada uno va a realizar así de manera muy rápida, ¿sí? Cuando hacemos el ejercicio de la preescritura, acá hablamos de la tormenta de ideas, ¿cierto? Entonces son todas las ideas que se nos ocurre acerca del tema que vamos a escribir, y si tenemos una revisión documental previa, se nos va a facilitar. La preescritura, bueno, se puede dar a través de se puede comenzar por medio de la tormenta de ideas, ¿cierto? O se puede dar, escribir a partir de situaciones, de hechos, de casos, ¿sí? O a partir de un dibujo o de un texto oral, por ejemplo, una infografía, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a hacer digamos que un ejercicio muy rápido, ¿sí? En donde ustedes van a realizar, ¿cierto? Un pequeño relato autobiográfico, ¿sí? En donde ustedes van a aplicar, digamos que unos conceptos o algo de lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Y digamos que vamos a tener por el tiempo, la oportunidad de mirar, o bueno, sí, digamos que de mirar o de escuchar a 2 o 3 estudiantes que van a hacer la reflexión de ese ejercicio. Entonces, digamos que yo sé que es muy corto, pero vamos a hacer un relato autobiográfico lo más rápido posible. Vamos a tener unos 5 minutos para hacerlo. Vamos a ver si lo podemos hacer teniendo en cuenta lo que previamente hemos visto, ¿sí? 5 o 10 minutos para no demorarnos mucho. ¿Listo? Entonces, desde ya tenemos 5 o 10 minutos. Vamos a hablar de nosotros mismos, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que hemos visto. Recuerden, lo pueden hacer. A veces, ¿qué escribo de mí? ¿Qué voy a decir de mí? Sí, porque se nos puede ocurrir. Pero yo, ¿qué voy a decir de mí mismo? Entonces, si tienen una foto, una imagen, si quieren hablar desde la infancia, si quieren hacer una línea de tiempo, algo muy corto sobre ustedes, ¿sí? Y ahí me voy a dar cuenta. Entonces, ¿cómo estamos en construcción de oraciones, en el uso de ciertas palabras, conectores y demás? Entonces, de una. ¿Listo, chicos? Tenemos 5, 10 minutos máximo. Y pues después le damos la oportunidad a 2 o 3 estudiantes. ¿Listo? ¿Está claro para todos? Porfa, me confirman a través del chat o alguien me dice, ¿tienen alguna pregunta? Porfa, me dicen de una vez. ¿Listo? Bueno, Brandon me dice que sí. Gracias, profe. Listo. Sí, señora, sí, señora. Listo, entonces de una empezamos. Yo voy a cerrar mi micrófono acá.
Listo, chicos, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos? ¿Ya Sí. terminamos? ¿Listo, Norbey? ¿Te gustaría compartirnos? Bueno, les cuento. Pues, ¿Quiénes nos vayan a compartir? Entonces, lo ideal sería que nos abriera la camarita, pudiéramos observarlo y pues hicieras la lectura de lo que pudiste crear. ¿Sí? ¿Te parece, Norbey? sí, podría ser. Hice un relato pequeño y pues No te preocupes. hice un relato pequeño. Sería, nos cuenta en qué nos equivocamos para tenerlo en cuenta. Dale, dale. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Bueno, vamos a ver cómo es que funciona esto. Ahí ahí ya. Ya, ahí te estamos observando. Bueno, entonces hice algo. Ahí. Bueno, entonces dice así. Ok. Buenas noches para todos. Punto. Mi nombre es Norbey Santa, coma. Tengo 45 años, coma. Vivo en Mosquera. Estoy casado y tengo 2 hijos. Punto. En estos momentos soy estudiante de Ingeniería Ambiental, coma, del periodo 8-3. Desde el pasado jueves 06 de junio, coma, hemos tenido una secuencia de talleres, los cuales se denominan así, 2 puntos. Herramientas digitales, coma, inglés, coma, lectura crítica y pensamiento lógico matemático. Yo escribí acá punto y coma, los cuales nos han servido muchísimo para crecer en conocimiento o recordar lo que en algún momento habíamos aprendido. Punto. Con esto termino mi relato. Muchas gracias. Muy bien, Norbey, muchas gracias. Lo hiciste desde un suceso, ¿no? O desde unos sucesos como lo que has estado vivenciando estos días con nuestros talleres, ¿cierto? Sí, de la actualidad, de lo que estamos viendo en este momento. Ok, Norbey, muchísimas gracias por tu valiosa participación. ¿En qué nos equivocamos? No, me parece que está bien estructurado frente a lo que tú querías mostrar. Ahorita vamos a hacer un comparativo. Ya les voy a contar cómo lo vamos a hacer rápidamente. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias, Norbey. Bueno. Luz Maritza, veo que tienes la intención de participar, ¿sí? ¿Sí ¿Puedo hacer tienes una pregunta? Claro que sí, cuéntame. Al leer el relato, cuando yo hago la pausa cortica o más larguita, ¿debería influir de que es una coma o es un punto seguido o algo así? ¿O necesariamente tendría que tener Digamos que visualizar ese punto que coloqué ahí o esa coma? O sea, ¿tú te refieres al momento de leerlo, que si es necesario nombrarlo? No, no nombrarlo, sino dejar la pausa más corta o más larga. Bueno, la pausa corta o larga depende de lo que tú quieras expresar en el momento, ¿sí? Por lo general utilizamos las comas para esas pausas o el punto y coma, ¿sí? Digamos que el punto y coma es una pausa, digamos que un tanto para darle relación a otra, ¿sí? Pues tengo una capacitación, no, eso es Creo que alguien tiene abierto el micrófono. Norbey, si nos puedes hacer el favor de ayudarnos. Gracias, muy amable. A eso te refieres, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tú vas a hacer la pausa, depende de lo que tú quieras expresar y cómo lo quieras decir,
¿sí? Eso depende, es muy, digamos que muy personal, ¿sí? Por ejemplo, cuando utilizamos un conector, siempre va a haber una coma después de, por consiguiente, por ejemplo, aunque, y va la coma, ¿sí? O si vas a hacer una pausa dentro de la oración, pues depende a lo que tú quieras hacer referencia, ¿sí? ¿Te quedó claro? O pues si quieres mostramos Sí, no, ahorita el ejemplo, ¿sí? sí lo entiendo, muchas gracias. Vale, con gusto. No sé quién más quiera hacer su participación o continuamos. Yo quiero contar un relato pequeño. Listo, Brandon. Cuéntanos. Es pues una cosa que me pasó hace 2 años. Ok. No sé si tengas facilidad de encender tu cámara. Pues No, el ideal es, no he ¿no? comprado ahorita una cámara. Ah, ok, vale, listo. Entonces dale. Vale, entonces, mi nombre Te es escuchamos. Brandon, tengo 26 años, estoy Ok. cursando desarrollo de software, me gustan mucho los computadores, cacharrearlos, formatearlos, me gustan los videojuegos online, me gustaría aprender a hablar inglés fluido y a desarrollar también muchas habilidades aquí en la universidad. Apenas vengo de levantarme financieramente para poder estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, porque en mi pasado pues padecí situaciones complicadas, sobre todo con mi padre, que lastimosamente pues falleció hace 2 años. Él tenía artritis reumatoidea, es una enfermedad degenerativa que ataca a tus articulaciones. Él quedó en silla de ruedas y pues las personas que padecen alguna discapacidad, claro, no hablo de todas, pero sí la gran mayoría, les da algo de impotencia al sentirse una carga y eso pues conlleva a tener actitudes un poco conflictivas en la convivencia familiar. Eso hizo que mi madre pues se distanciara del hogar porque se le hacía muy incómodo, por ejemplo, comer o hacer otras actividades. Entonces quedé viviendo solo con mi padre y me pareció muy difícil, pero bonito al haber ayudado hasta donde pude. Pues tenía que ayudarlo a vestir, dejarle el desayuno listo, ayudarlo a pasar una silla de ruedas para ir al baño, ayudarlo a bañar o salirme del trabajo corriendo para llevarle el almuerzo. Y así hasta que llegó al hospital y se fue a descansar. Aprendí muchas cosas, aprendí a tener paciencia, a ser prudente y más responsable. Muchas gracias. Vale, Brandon, muchísimas gracias por compartirnos tu texto sobre una situación personal y esto, pues como lo llevaste, ahorita van a identificar qué tan lejos están del tipo de texto y de, digamos que de lo que hemos venido hablando. Chicos, me encantaría poderlos escuchar a todos, pero tenemos otro ejercicio en donde también van a tener la oportunidad de participación. Si quieren, no bajen la mano, déjenla arribita quienes lo subieron y para el siguiente ejercicio son las personas que van a seguir en su participación. ¿Listo? Si lo consideran así. Bueno, aquí en la presentación, entonces se van a dar cuenta, el ejercicio que ustedes hicieron está llamado ¿Alguna vez has escrito sobre tu vida? Decidí darles primero como la idea, después mostrarles en la presentación. Entonces era escribir, como les decía, en un orden cronológico, mostrar una línea de tiempo, hablar de eventos o experiencias significativas de la vida, que así lo hicieron Norbey y Brandon, hablar de planes cortos, a mediano, largo plazo, hablar de una anécdota, ¿cierto? O de logros y metas alcanzadas o por alcanzar, ¿sí? Entonces, ese era el ejercicio donde empezamos a hacer empezamos a poner en práctica de cómo empezar a escribir, ¿sí? Al menos sobre nosotros mismos. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos acá. Antes de llegar al ejercicio siguiente, vamos a hablar del
tipo de escritura que podemos encontrar, así como hablamos en la sesión pasada, digamos que el tipo de lectura que podemos practicar o podemos realizar, ¿cierto? Hay tipos de escritura, ¿sí? Entonces encontramos la escritura descriptiva. Es muy sencilla dentro de lo que vamos a ver. Digamos que continuamente tenemos una cotidianidad con ella, inclusive dentro del ejercicio académico. Entonces la escritura descriptiva se utiliza para, como dice su nombre, describir procesos, hablar de cosas y describirlas. Se utilizan más que todos los adjetivos para indicar cualidades o características. Se utilizan en figuras retóricas, en comparaciones, en personificaciones, o cuando estamos hablando de características humanas, animales, objetos, ¿sí? Y estas son necesarias para marcar de manera espacial o para situar al lector de manera espacial. Entonces, digamos que en la escritura descriptiva es muy latente o se caracteriza mucho este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de a la izquierda, al centro, más arriba, al fondo, en primero, o sea, cuando hacemos ese tipo de marcadores, o sea, damos la idea de lo que está, describimos la situación, la imagen, ¿cierto? Entonces, esa es la escritura descriptiva, ¿sí? Se utilizan sustantivos y adjetivos para describir acerca de lo que estamos hablando, ¿sí? La escritura narrativa. Entonces, la escritura narrativa, a ver, acá. El texto narrativo, como su nombre lo dice, narrativo, o sea, nos permite contar algo, una historia. Entonces, contar la historia XD o darla, informar o entretener al lector, ¿cierto? Hablar de hechos, de sucesos, ¿cierto? El texto narrativo nos permite contar una historia, un hecho, ¿sí? Y tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Los cuentos, cuando aprendíamos sobre la escritura narrativa, un ejemplo claro, los cuentos, ¿sí? Que tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Tiene personajes. Esos personajes pueden ser reales o pueden ser ficticios. Y describe acciones, espacios en un tiempo determinado. Y lo que les decía, pueden ser cuentos, novelas, poesías, mitos, leyendas, ¿sí? Etcétera. Entonces, esta es la escritura narrativa. Me permite narrar hechos, eventos, ¿sí? La escritura narrativa. Y pues tiene una estructura muy marcada que es un inicio, nudo, desenlace, para que lo recordemos. La escritura expositiva, entonces los textos expositivos se caracterizan por ser objetivos, con una organización lógica y puede relacionar conceptos nuevos con conceptos previos, ¿sí? Hablamos de objetivos porque es algo palpable, habla de algo que se ve. Ustedes saben que lo subjetivo es algo que está inmerso. El objetivo, entonces, es algo que está palpable, que lo podemos ver allí, ¿sí? No expresa opiniones ni emociones, da información concreta y se presenta a través de una introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la escritura expositiva. Entonces, recordemos, tiene una organización lógica, relaciona conceptos nuevos y previos, es objetiva, no expresa opiniones ni emociones y se presenta por medio, o sea, su forma es a través de una introducción, desarrollo y conclusión. La escritura creativa. Entonces, la escritura creativa, como su nombre lo dice,
tiene una originalidad para contar o para mostrar o exponer lo que yo como escritor quiero que vea el lector. Entonces, uso una manera original, creativa, ¿sí? Una nueva tendencia para escribir y mostrar eso que yo quiero que el lector sepa. Puede tener saltos temporales en el tiempo. No tiene estándares, no se ciña a géneros tradicionales ni usa un esquema como, por ejemplo, un artículo de periódico, informativo, ¿sí? No tiene un esquema ceñido, o sea, no utiliza un solo esquema, puede inclusive utilizar diferentes, tener como una influencia de diferentes esquemas. Y hay una libertad total de creación, ¿sí? En la escritura creativa, ¿sí? Esto en cuanto a los tipos de escritura que podemos encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de terminar? Vamos a ingresar. Espérenme, yo le doy clic acá. Ah, no, este no es, discúlpenme. Espérenme un segundito, ya les comparto. Bueno, mi profe Karen, Vamos a hacer... va revisando el ejercicio, recordarles que en unos 5 minuticos estamos terminando este taller. Ya le dimos permisos al profe Carlos para que ingrese, entonces mi profe para que vayas haciendo el cierre. Muchas gracias. Vale, lo que vamos a hacer es que les voy a compartir, porque no alcanzamos a hacer los dos ejercicios, entonces vamos a revisar uno y el otro yo les comparto, digamos que el link para que ustedes hagan el ejercicio, yo después los leo y yo le pregunto a la profe Lucía si puedo hacerles llegar, en mi opinión, y la idea es que puedan poner en práctica lo que acabamos de ver. Entonces, permítanme, les voy a compartir acá voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir toda la pantalla y vamos a hacer este ejercicio rápidamente antes de terminar. ¿Listo? No nos demoramos más de 5 minutos. No sé si me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Listo. Perfecto. Vamos a responder esto rápidamente, de acuerdo a los tipos de escritura que acabamos de ver. Entre todos. ¿Listo? Entonces, el siguiente texto corresponde a una escritura descriptiva. Vamos a mirar si es verdadero o falso. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuzu que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. Pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. Nos dicen que sí, esto es una escritura descriptiva. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Listo. Verdadero. Vamos a darle clic y revisamos si sí. Bueno, nos dicen que no es una escritura descriptiva, ¿vale? Entonces es falso. Vamos a ver si sí. Era falso. No es descriptiva porque no nos están
digamos que no hay un orden, ¿sí? Sino es más como narrativa, ¿sí? La siguiente. El siguiente texto corresponde a: en un momento no existían ni el sol ni la luna y los dioses se reunieron para decidir quién iba a iluminar el universo. Me disculparán aquí la pronunciación. Tegucigalpa, creo que es así, dijo que él tenía que hacerlo. Los dioses aceptaron esta propuesta y dijeron que Nanahuatzin se convertiría en la luna. ¿Escritura narrativa, descriptiva o creativa? Creería que es una escritura creativa. ¿Quién más lo cree así? Bueno, voy a tomar la opinión del compañero. Para mí narrativa. Narrativa, bueno, ya escogí la creativa, vamos a ver. Bueno, es error, sí señor, es una escritura narrativa porque nos está contando un suceso o una historia en este momento donde hay unos personajes marcados. ¿Listo? El siguiente texto corresponde a: si tiramos una piedra, un guijarro, un canto en un estanque, produciremos una serie de ondas concéntricas en su superficie que, alargándose, irán afectando los diferentes obstáculos que se encuentran a su paso. Una hierba que flota, un barquito de papel, la boya del sedal de un pescador, objetos que existían, cada uno por su lado, que estaban tranquilos y aislados, pero que ahora se ven unidos por un efecto de oscilación que afecta a todos ellos. En efecto, de alguna manera los ha puesto en contacto, los ha emparentado. Escritura expositiva, narrativa, descriptiva o creativa. Y con esta terminamos. Escritura expositiva. Expositiva. ¿Quién está de acuerdo? Yo creo que es descriptiva. Descriptiva. Bueno, ¿quién dice lo mismo o algo diferente? A ver cuál escogemos. Bueno, entre las dos vamos a mirar si es la escritura descriptiva. Lo vamos a mirar entre todos. Bueno, es una escritura creativa, porque digamos que utiliza varios esquemas, tanto de lo descriptivo como lo narrativo, ¿cierto? Y ello lo hace que no esté ceñido a un solo esquema, ¿sí? Entonces, por esa razón es creativa. Chicos, por cuestiones de tiempo, entonces les voy a compartir, permítanme que se me perdió. Acá está el Padlet. Les voy a compartir el link por el chat y ustedes en casita lo hacen, escogen un tema y van a escribir un párrafo. Lo van a hacer de un párrafo y después, si se puede, miramos o si alguien me lo quiere compartir y les puedo contar si sí o no, de acuerdo al tipo de escritura. ¿Listo? Con esto ya terminamos, profe Lucía. Queridos estudiantes, fue un placer haber estado con ustedes en este rato. Nos vemos nuevamente mañana para hacer el cierre de nuestra última sesión. Mañana de pronto, si tenemos un tiempito, nos compartimos ahí algún texto. ¿Listo? Yo lo reviso y lo comparto. Muchísimas gracias. Sí.